Después de dos anteriores películas bastante estándares en cuanto a calidad narrativa, y de cierta forma, decepcionantes para un público general, Toei Animation nos ofreció esta tercera producción en forma de largometraje para la franquicia, siendo la película de mayor duración dentro de las 4 que salieron a finales de los 80 y principios de los 90. Siendo esta estrenada específicamente el 23 de julio de 1988 en cines nipones. Conocida originalmente como Saint Seiya, Shinku no Shonen Densetsu, o en su adaptación de este lado del mundo como Los Caballeros del Zodíaco. Contraatacan, nos narra una nueva aventura de los Santos de Bronce protagonistas contra una divinidad algo, entre comillas, diferente. Y durante el transcurso del video explicaré mejor este punto. Y bien, oyentes y espectadores, sumerjámonos a esta especial reseña. Los Caballeros del Zodíaco contraatacan. Al ser esta una reseña, no resumiré como tal la película, sino que daré una sinopsis algo detallada. Febo Abel, hijo de Zeus y autoproclamado dios del sol, retorna a la Tierra luego de su exilio en la era del mito, siendo su primera acción resucitar a los Santos de Oro muertos en la batalla de las 12 casas, a fin de llevarse a su hermana Atena y extinguir a la humanidad, considerando que ha llegado a un estado decadente. No obstante, los Santos de Bronce, quienes aparentemente son abandonados por Saori, evitarán que Abel cumpla su propósito, por lo que deberán enfrentarse a dichos Santos de Oro y a los 3 misteriosos Santos de la Corona, quienes actúan como guardaespaldas de la deidad. Dentro de esta premisa, incluso podría considerarse genérica, se incluyen y circulan diferentes ideas complementarias que vuelven la trama una consolidada y digna de ser tomada mínimamente en serio desde ya. Ideas como la depresión, el peligro a la muerte, más que otras veces, la purificación del planeta, la venganza, el herejismo, la naturalización de los personajes conocidos, y demás conceptos menores que también están presentes. Y por si fuera poco, presentó un adelanto muy cercano a los acontecimientos que posteriormente vimos en la saga de Hades de la serie clásica, pues sus similitudes en ciertos conceptos, por no decir varios, fueron influenciados. Y digo similitudes pues no fue un plagio a la hora de la ejecución final. Aunque eso sí, se debe decir que esta película se estrenó poco antes de que la misma saga canónica fuera ilustrada por primera vez en el manga, por lo que existe cierta duda en garantizar de quién fue la idea original. Aunque, lo más sensato sería pensar que el maestro Kurumada haya dado ciertas ideas a la casa animadora, pues esta última no es que contara con una buena racha de aciertos. No obstante, no se descarta del todo que hayan sido ideas combinadas, pues Toei demostró que puede hacer las cosas bien cuando se interesa, y de ejemplo tenemos a la saga de Asgard en la serie clásica. Pero bueno, juzgando un poco esta trama individualmente, se podría decir que contaban con ideas buenas casi ya hechas, como para ser tan incompetentes de errarla. Aunque bueno, el mérito de la ejecución y planteamiento de la introducción es algo difícil de pasar por alto. Aquella donde se toman un tiempo bastante decente en explicarnos esta nueva situación que atravesarán nuestros protagonistas. Incluso con la participación del anciano maestro Doko como guía de Shiryu, pues como dije, la naturalización de los personajes se asemeja mucho más a lo conocido en la serie clásica. Pues el error más común e ilógico de las anteriores películas era precisamente ese, que los personajes actuaban casi irracionalmente a su desarrollo visto y conocido en la serie. El ejemplo más evidente de todos es Shun, quien literalmente es el único que no puede derrotar a ninguno de los enemigos que se le presentan, incluso en un duelo de 1 contra 1. Si bien eso pasa en las 4 películas, en esta al menos demuestra su capacidad al mostrar su técnica más poderosa, y si bien no resulta efectiva al final, se dejó ver esta carta. Y bueno, esto se podría, entre comillas, justificar con que esto no pertenece al canon, pero aún así, para los ojos del fan resultaba ciertamente incómodo. Por lo que, se agradece esta idea bien llevada. A su vez, las ideas originales que se pudieron implementar en ese contexto, como lo fueron la venganza, el herejismo y un punto más serio y realista de la depresión del protagonista. Venganza en representación de 2 personajes, el herejismo en imagen a la fe ciega y devota de los guerreros personales de la deidad antagonista, y bueno, el último punto lo abarcaremos más profundamente en el siguiente apartado. Son aquellos individuos que interactúan entre sí dentro de la trama planteada, sirviendo como uno de los nexos para que el espectador pueda determinar la calidad de lo escrito. Seiya, el protagonista, y quien tiene un dilema implícito bastante interesante, o al menos desde mi punto de vista. Y es el amor.
el amor que sentía por Saori. Aunque eso sí, uno muy dependiente de su parte, pero que bueno, así es tal cual como fue escrito. Un sentimiento que se insinuaba de forma parcial en la serie clásica, y pues, en las escenas donde la carga en sus brazos. Si bien su papel no deja de ser el de la esponja de las esperanzas de los demás, en esta se siente algo más su firmeza individual en la escena potenciadora con Saga. Sin duda, Seiya es quien tiene el punto de inflexión más evidente del filme, y una que cumplió bastante bien. Pues podemos observar muy claramente el origen de su bajón emocional, y el proceso que afronta aún en su mente vagabunda cuando creyó que Saori realmente había muerto. Se sintió orgánico. Además que se le da un espacio al realismo, contando la primera vez que con la Clot dorada no es infinitamente superior al enemigo final de turno, pues en esta ocasión, tuvo que trabajar conjunto con Athena para acertar aquella flecha mortal. Un detalle que ayudó a no desentonar tanto una de las principales ideas base del filme, la idea del enemigo invencible. Abel. Se trata de un dios creado especialmente para el universo de Saint Seiya, ya que el nombre de Abel es inexistente en la mitología griega. Pese a ello, el personaje reúne elementos propios de diferentes dioses solares. Es un enemigo realmente formidable, pues en prácticamente toda la película, exceptuando el final, se muestra como alguien demasiado superior a la humanidad. Demostrándolo tras revivir a la élite guerrera de su hermana, y tras neutralizar a la misma diosa, ambas acciones como si nada o con muy poco esfuerzo. No es cuando el protagonista llega a su recámara vestido con la Clot dorada de Sagitario, informando que ya sus santos de la corona habían sido derrotados, cuando la feba deidad muestra algo de interés. Interés que realmente ocultaba un miedo, un profundo miedo ante la mínima posibilidad de la derrota. Siendo precisamente esa su real atractivo como personaje, su resentido miedo del potencial humano. Y ello también es su principal diferencia de personalidad con Poseidón de la serie clásica, por ejemplo, a pesar de tener casi exactamente el mismo ideal, en ello discrepan. Athena. Una actitud misteriosa esa la nos sumergen inicialmente en la trama. Asumiendo una muy fría y cortante cuando se refirió a sus antiguos aliados. Sin embargo, todo era parte de un plan personal de atacar a su hermano Abel con una posible guardia baja y así tener una oportunidad de vencer. Pues se deja claro desde el principio esa premisa, que el febo dios del sol era alguien invencible para los humanos, y que ello era asunto meramente divino. En fin, a pesar de ser uno de los personajes más relevantes en la trama, o al menos en forma simbólica, individualmente casi siempre suele pasar su tiempo como rehén estática del villano de turno. Y ello se exagera en las anteriores películas, sin embargo, al menos aquí se nota el intento por querer tomar la responsabilidad de la forma ya mencionada. Y bueno, en general no pasa por algún momento de emoción fuerte, a excepción de cuando al final se une a Seiya para derrotar a Abel juntos, se podría considerar un personaje plano. Atlas. El símbolo máximo de la fe absolutamente devota a un dios que no lo valora como se debería merecer, a pesar de su gran poder individual, fue derrotado por la esperanza personificada de los santos. No es que se considere un desbalance, sino más bien una justicia rápida y, hasta cierto punto, benevolente para alguien como él. Pues este personaje, junto a otro de sus compañeros, ya habían demostrado tener sus principios de honor completamente sesgados, siendo capaces de atacar a traición o rematar a un rival notoriamente ya muy herido o en desventaja. Saga. Actúa como el personaje mediador y pensante del problema del protagonista. En el sentido de que su escena fue demasiado decisiva para la continuidad de la trama, y fue el de motivar y sacar de la depresión al Pegaso. A pesar de su pasado conflictuoso en la batalla del santuario, esta verdadera personalidad del santo de Géminis demuestra su benevolencia en su máxima expresión. Con una transparencia soberbia se presenta desde el inicio, pues como un guerrero táctico de élite tenía en mente cuándo atacar y cuándo no. Pero claro, siempre siendo honorable a diferencia de los antagonistas. Un personaje tácito vital para la transición a la segunda parte de la película. Hablando de los demás. El grupo de yoga, Shun y Shiryu hasta tienen un papel más destacable que en las anteriores películas, o al menos en su introducción, pues son los que se cuestionan durante unos segundos largos si es correcto pelear contra un dios. Si bien ya lo habían hecho anteriormente con Eris en su respectiva película, esta vez se refieren a uno mucho más imponente y completo, que precisamente amenazaba con destruir a toda la humanidad con relativo poco esfuerzo, y que se había atrevido, ni más ni menos que a apagar el cosmos de Athena como si nada.
Alguien aparentemente sin titubeos. La redención de los otros santos de bronce protagonistas, notándose su real potencial como guerreros y no unos completos inútiles en la batalla, al menos no como lo proyectaron en las anteriores dos películas. Todos tuvieron un moderado momento de gloria. De hecho, fue Shiryu el principal beneficiado en este sentido, derrocando a su rival de turno con poco esfuerzo luego de una pequeña actuación. Aunque claro, tanto a él como a Ikki los descartaron de las demás batallas importantes, debilitándolos gravemente por un ataque sorpresa. La venganza egoísta manifestada por Death Mask de Cáncer y Afrodita de Piscis, y la lealtad impulsiva de Shura de Capricornio y Camus de Acuario. Ambos en respectivas escenas de no tan larga duración, pero donde se esforzaron y se notó su dedicación. Ideas secundarias para la trama, pero que la enriquecieron. Por diseño y mano del maestro Shingo Araki, presenta el mismo estilo de dibujo que el de la serie clásica. Aunque, se debe mencionar que esta película no comprenda la mejor fluidez en cada uno de los frames en cuanto a calidad regular, a diferencia de sus predecesores, se entiende que esta película fue hecha a la marcha, pues la diferencia entre las fechas indicaban menos de un año. De hecho, solo fueron pocos meses. Siendo que la anterior película de la franquicia se había estrenado en marzo del 88, y esta en julio del mismo año. Por lo que los tiempos de producción evidentemente afectaron. De hecho, por ello mismo también es la película que presentó más errores de traducción y adaptación en los diálogos en la versión latinoamericana. Y pues, no es que la versión remasterizada que salió pocos años después marcara una diferencia abismal, si bien se ve con mucha mejor iluminación, aprovechando que en gran parte de la película se utilizan ambientes de soleado mediodía, algunos atardeceres y solo anochecer en el final. Los planos deficientes continúan, aunque eso sí, más que nada se refiere a los planos en distancia media, en los que se perdía el enfoque y solo servían para rellenar espacios de segundos. Además que bueno, se notaron reciclajes de escenas, en especial en las ejecuciones de las técnicas, o en las propias caídas de los personajes. Aún así, reconozco un buen trabajo en los primeros planos, y precisamente en las partes sombreadas, como se podía esperar de dibujantes profesionales de este nivel de experiencia. Melodías de corte celestial y pausado, evidentemente con notorio protagonismo de violines orquestales. El dramatismo caracterizado en la escena inicial denota una minuciosa selección técnica en los temas, pues evidentemente no era el primer trabajo del maestro Seiji Yokoyama. Este era el sello del maestro, la combinación de lo antiguo y lo nuevo, en pos de crear algo mejor y único. Asemejando al rock sinfónico. Una ambientación idónea para la seriedad y el tinte que manejó esta primera parte del filme, permitiendo que realmente se pudiese tomar como una obra del séptimo arte en calidad estándar. Pues también dejaron momentos sin música de fondo, con el fin de enfatizar precisamente la seriedad de los diálogos. Los sentimientos antes mencionados quedan a flor de piel en conjunto de estas composiciones mayormente ya conocidas, aunque ligeramente modificadas. Tal como el caso del canto de Atena, o los Os de Abel que mayormente reflejan esa autoridad tranquila. Aún así, la musicalidad de Sulliva y el Os de Géminis fueron otros de los más agradables y nuevos implementados, siendo la mayoría de composiciones musicales de este filme, originales del mismo. Donde los personajes más relevantes cuentan con su solo distintivo. Siendo el más recordado de todos, el de Atlas, que simula una marcha de un ejército guerrero, denotando determinación y fortaleza. La idea de la depresión de Seiya a causa del amor se refuerza con el ending que decidieron poner en esta metraje, esta en subversión para televisión y la remasterizada. Llamada You Are My Reason to Be, donde se rigen del romanticismo en dos voces fundidas a la pasión. Lo que ciertamente nos dan a entender que con esta emblemática pareja no concretada quisieron dar ese paso. Con una letra directa, en un idioma mayormente en inglés pero con japonés en partes. Y bueno, demás temas que fueron escuchando de fondo a lo largo del video. Acompañamientos pensados con moderada anticipación incluso en este apartado, es por ello también que puedo nombrar a este largometraje como un punto de inflexión en la franquicia. A manera de conclusión, he de decir que el impacto de esta película en su tiempo era tal, que fue la primera vez en donde Shiryu y Yoga vestían las cloaks doradas para el público. Aunque bueno, la forma en cómo se explicaron en la escena fue tan lógica como la de Seiya. Es decir, enlazando el momento milagro. Sumado a más agujeros de guión, como el que Saga supiera ciertas cosas que en teoría no debería. Pero bueno, también quería referirme a la filosofía que nos dejó la película a grandes rasgos. Renunciar a la idea de ganar antes de pelear equivale a perder sin pelear. Fue dicha por un gran personaje, y ello se le reconoce.
La importancia de la predisposición del pensamiento ganador, creo que esa fue la gran enseñanza que nos quiso mostrar esta trama al final de todo, y aunque como casi todo, pudo haber quedado mejor, la idea se entiende, la ejecución esta vez no fue desastrosa, y conserva muy bien la esencia de la serie. Y por ello es que, la considero una buena obra digna de ver, incluso apta para un público general. Me podría haber explayado en ciertas más ideas, pero supongo que serían ramificaciones para otros vídeos. Sintetizadamente, le otorgo una merecida nota de 7,6. Solo queda de sí. ¿Te animarías a verla? Eso ya te lo dejo a juicio propio luego de todo lo expuesto aquí, con limitada cantidad de spoilers, pues era necesario para el interés suficiente. Sin más, eso sería todo por el video, esperando haya sido del agrado de mi público habitual. Angulo Adjot se despide.